Sabemos que la mayoría de la fantasía viene estilísticamente de la Edad Media, pero ¿qué aspectos de la fantasía provienen específicamente de qué lugares de la literatura de la Edad Media? Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy tenemos nuestro segundo video de historia de la fantasía dentro de la serie Hablemos de Fantasía. Y el día de hoy vamos a platicar un video que va a ser lo más sintetizado que puedo hacerlo acerca de algo que es extensísimo, que es los poemas épicos y las sagas de la Edad Media. ¿Ok? Porque sabemos que buena parte de nuestras nociones estilísticas de lo que es la fantasía vienen de la Edad Media. Sin embargo, la Edad Media o la idea de la Edad Media está completamente contaminada por interpretaciones, apreciaciones y el trajín de la historia que está contada y la historia que no. Entonces, nuestra idea de la Edad Media es la verdad, no es la óptima, por así decirlo, ¿no? Además de que la Edad Media es una etapa larguísima. La Edad Media es una edad que dura un milenio completo en la historia humana, desde la caída de Roma en el 476 hasta la caída de Constantinopla en 1453. 1000 años es completamente distinto. Hay una Edad Media de los bárbaros y hay una Edad Media completamente distinta, que es la de los estados-nación, que hoy en día son los países de Europa en su mayoría, ¿no? O sea, la Alta Edad Media completamente románica, de godos, visigodos, anglonormandos, sajones, carolingios, merovingios, y la Baja Edad Media ya formalmente del Reino de Inglaterra, Reino de Escocia, Reino de España, Reino de Francia, Reino de... Cada una de las dos tiene diferencias bien críticas entre la arquitectura románica, oscura, de muros gruesos, más redondeada, la arquitectura gótica, que ya saben, chapiteles, nervaduras, etc. Y aún así, muchas de las ideas estilísticas que tenemos de la fantasía vienen de una mezcolanza extraña que muchas veces no logramos separar de toda esta marejada de cosas de la Edad Media. Además de que la Edad Media como idea se convirtió entre el Renacimiento y el Romanticismo en una especie de punching bag de los historiadores y de muchos literatos que lo veían como una etapa especialmente oscura, sucia, atávica, retrasada en la historia humana, cosa que obviamente los románticos, que vamos a hablar del romanticismo en esta serie, intentaron negar. Pero ese no es el tema. El tema es cuáles son los poemas épicos y las sagas que formaron buena parte del sustrato que conocemos hoy en día por fantasía. ¿Ok? Era un caos en Europa, ¿no? De la caída de esa fuerza aglutinante del Imperio Romano hasta el año 1000, no sé, en 1000 guerras, y luego la amenaza de Oriente viniendo, y luego el ascenso del Islam desde Oriente Medio. Entonces, guerras y luchas son un espacio fértil completamente para hacer literatura, y más para hacer literatura épica. Acuérdense, el poema épico es un largo poema narrativo que habla de grandes hazañas y hechos de armas significativas para una cultura específica. Y de las sagas y los poemas épicos que vamos a hablar, hay uno distinto para cada país. ¿Okay? Cada país parece tener un suyo. Vamos a empezar por los países que no tienen una gran influencia estilística en la fantasía, y estoy hablando de los países latinos. En Francia y en España, perdón que les repita clases de literatura, pero esto lo deberíamos saber, es la canción de Gesta, ¿no? La canción de Gesta, que formó los dos poemas épicos más grandes de la literatura francesa, o la primera obra de literatura francesa, que es la canción de Roldán. Y en España, el Cantar del Music. Los cantares de Gesta, ya saben, cantados por trovadores, cantados en verso, etc. Estos no son
tan fantásticos. Estos solamente hablan de hechos de armas, ¿no? De la reconquista, de las invasiones de los moros, de la batalla de Roncesvalles en Francia, y obviamente los héroes nacionales, ¿no? Que en España es obviamente don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y en Francia es Roldán. Roldán, o Rolando, el de la canción de Roldán, es uno de nuestros grandes héroes de la Edad Media. Vamos a ver que después la idea de Roldán, Rolando o Orlando se va a... le van entrando influencias por todos lados, y en la segunda parte de las influencias de Edad Media, que es el siguiente video, vamos a hablar un poco acerca de en dónde va a parar Roldán. Por el momento solo les quiero decir que Roldán es, ya habíamos visto en otro video, en El Rey Lear Shakespeare habla de un Roldán que fue a la Torre Oscura, y de ahí Robert Browning y de ahí Stephen King, pero no hablaré más de los cantares de gesta. En Italia, el poema épico fundacional del país es este, que obviamente es la Divina Comedia. La Divina Comedia, que quizá tenemos una idea muy distinta de la Divina Comedia que a los demás poemas épicos de la Edad Media, porque tiene nombre y apellido, que solamente Dante Alighieri. Los demás son más que nada anónimos, venidos de trovadores, de las cortes, etc. Y obviamente es completamente latinizado, la Divina Comedia completamente cristianizado ya. Y aquí hablamos, que vamos a hablar de las famosas materias, la materia de Roma, la materia de Francia y la materia de Bretaña, de Gran Bretaña. La materia de Roma jala muchas más influencias grecolatinas que las otras dos materias. Y Dante, sin ser per se representante de la materia de Roma, sí muestra en su poema épico de la búsqueda de la gracia a través del infierno, purgatorio y paraíso, ideas, más nada, un recorrido por toda la cultura grecolatina. Y también obviamente especiándola con circunstancias de la época en que creció, que también ya saben, la Baja Edad Media en Italia fue también otro caos, ducados, etc. Ok, ahora sí, estos fueron los países latinos. Si se dan cuenta, en los países latinos casi no hay influencia estilística en la fantasía hoy en día. La fantasía estilísticamente es mucho más influenciada por la cultura anglosajona y nórdica. Quizá lo único que quede en la fantasía es una especie de supremacía cultural de Occidente que se sigue notando hasta George R.R. Martin, donde la gente que no es de Westeros es vista normalmente como unos santos salvajes. Y este antiorientalismo permanece con Tolkien y permanece con Martin, y si se encuentran en un ensayo de alguien de estudios culturales les dirá que es una muestra de racismo de parte de los autores. Yo creo que simple y sencillamente jalar influencias de el poema épico de toda la santa vida. Pero bueno, ahora sí, ¿cuáles son las obras críticas de la literatura anglosajona y nórdica que son el sustrato fundamental de la fantasía? Primero en inglés. En inglés es Beowulf. Beowulf es un poema épico escrito entre el siglo VIII y el siglo XI que habla acerca del héroe titular, Beowulf. Beowulf, que va a ayudar al rey Hrothgar en su sala del aguamiel, Meadhall, sala de aguamiel. Bueno, ya saben, esas salas como las que tienen en El Señor de los Anillos las gentes de Rohan. Va a ayudarle porque lo está aterrorizando un monstruo que es el famosísimo Grendel. Si vieron la película de Beowulf en una película de animación de caricatura, que no es una gran película, Grendel es una cosa deforme, horrible, medio demonio, medio hombre, que no puedo ir bien. Y bueno, el chiste es que lo mata mi amigo Beowulf, y luego se enfrenta a la madre, que en la literatura normal no es Angelina Jolie. Y luego Beowulf muere enfrentándose a un dragón. En Beowulf es la primera aparición de un dragón occidental en la literatura, y muchas de las ideas que tenemos acerca de cómo es un dragón vienen derechito de Beowulf y de otro dragón que les voy a contar en los siguientes 5 minutos. Inglaterra, o
viejo inglés Beowulf. En Alemania tenemos el Cantar de los Nibelungos. Y para hablar del Cantar de los Nibelungos ya nos vamos a tener que meter completamente en toda la tradición germánica y nórdica, que es fundamentalmente nuestra idea actual de muchas de las cosas que vienen de fantasía, alabado sea Tolkien y alabado sea Poul Anderson. Toda esta cultura de los vikingos que no fue tocada por Roma, que también los germanos que se mantuvieron en la batalla del bosque de Teutoburger, hasta ahí pararon de la influencia de Roma. Para mí es una de las grandes puntos definitorios en los cuales la tradición creativa de la fantasía está completamente cargada hacia estas ideas nórdicas y germánicas, mucho más que a ideas latinas, a ideas que toman elementos grecolatinos más anteriores. La cultura nórdica y la cultura germánica son completamente distintas a la cultura latina, y la división cultural que existe sigue siendo verdaderamente marcada. Ahora, la fantasía es muy cargada hacia esto. ¿Qué obras fundamentales tenemos que repasar? Tenemos que hablar de El Cantar de los Nibelungos. El gran héroe de la literatura nórdica y germánica es Sigurd/Sigfrido. Igual que Roldán, es más abajo. Y de él vienen cantidad de manifestaciones, ¿no? En el Anillo de los Nibelungos, que habla de su muerte, su muerte de traición a manos de Hage, que lo mata porque él también, al igual que el amigo Aquiles, que aún seguimos jalando, aunque no parezca, todavía hay cosas que vienen de Grecia y Roma. Ya en que le cae una hojita cuando se baña en el líquido que lo hace invulnerable, le cae una hoja en la espalda, y justo en esa hoja convencen a esa Brunilda, creo, que le ponga un distintivo ahí, y ahí es donde tienen que disparar, le dan un flechazo y adiós Sigfrido. Pero también Sigfrido aparece en algunas de las grandes sagas nórdicas. Ahora, ¿qué son las sagas nórdicas? Las sagas nórdicas no son per se poemas épicos. Las sagas nórdicas están más en prosa, sin embargo, sí tienen algo de verso literativo en ellas. Generalmente son cuentos de muchos tipos, con narraciones de muchos tipos que hablan acerca de la vida de los vikingos, su cosmovisión y demás, ¿no? Una de las obras más importantes de la literatura nórdica son las Edas. Hay gente que dice que Tolkien reescribió las Edas. Las Edas, que son Edas en prosa y Edas en verso, son varias obras las cuales hablan de la cosmovisión de los vikingos. Amigos de Marvel, si quieren ver de dónde llegó hasta nosotros, entender cómo es la cosmovisión de mis amigos vikingos y de dónde salen estas interpretaciones de la mitología nórdica de Thor y Odín y Loki, pues de ahí vienen, ¿no? de esa sintetización que hicieron en los países nórdicos, ¿no? Sagas muy importantes en la literatura de los nórdicos. Una es la saga de Volsunga, que es otra historia de Sigfrido, Sigurd, que Tolkien reescribió como la leyenda de Sigurd y Gudrun, donde aquí aparece el otro dragón que les iba a contar, el dragón Fafnir. Fafnir, que es la inspiración estilística de nuestro amigo Smaug en El Hobbit, es un dragón. Y la historia de la tradición de matar al dragón es una tradición que viene obviamente de la Edad Media. Otra de las obras, yo creo que es la más importante de las sagas nórdicas en las cuales Tolkien inspiró para escribir El Señor de los Anillos, es la saga de Hervarar. La saga de Hervarar incluye descripciones a espada mágica, incluye una cota de malla invulnerable como el Mithril, e incluye los enanos. Los enanos, como creo que saben, Durin. Creo que sí, Durin es uno de ellos. Y entonces, de estas sagas nórdicas vienen mucho elementos como
la aparición de los elfos, los primeros dragones, la historia del anillo. Que el anillo, antes de Tolkien, acuérdense que en el romanticismo mi amigo Wagner escribió la tetralogía de óperas de El Anillo de los Nibelungos. Y por último, no recuerdo si las capas de invisibilidad, pero definitivamente uno de estos elementos: elfos, enanos, gigantes, espadas mágicas, el anillo, líquidos que te hacen invulnerable, etc. Las sagas nórdicas son violentísimas, ¿no? Vamos a hablar mucho acerca de ese tema de la sepsis que tiene Tolkien. Pero las sagas nórdicas son verdaderamente brutales y hay traiciones, asesinatos y en general, igual que la literatura grecolatina, que es bastante violenta, pero eso es una característica fundamental de la fantasía de la cual jamás o muy difícilmente nos vamos a separar. ¿Ok? Bueno, espero que este haya sido un overview, un repaso muy rápido acerca de las obras literarias más importantes de la Edad Media que coagularon para formar el sustrato creativo de lo que es hoy la fantasía. La semana siguiente vamos a platicar acerca de uno de los pasos críticos, que es la aparición de la prosa en Europa occidental y la importancia que tuvo esto para la fantasía, pero también para el desarrollo comercial del género, y cambia muchísimas cosas del panorama. Vamos a hablar del rey Arturo y vamos a hablar de los héroes del romance caballeresco, que es una historia completamente distinta a la de la Edad Media que les estoy contando hoy, ¿vale? Espero que les haya gustado. Cuéntenme, ¿han leído alguna de estas sagas? Yo no leí el Cantar de los Nibelungos en la prepa, aunque me lo dejaron, no lo acabé. Qué horror. Pero evidentemente habría que leer algunas para entender muchas de las influencias actuales del género de fantasía. Entonces nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.